Babel Latino, Programa de Comunicación Audiovisual Internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o la hora que sea, pero bueno, especialmente buenos días. Estamos aquí en Babel Latino, edición 479. Un gran abrazo desde aquí de Europa, Italia, atravesando todo el océano para llegar a la mitad del mundo en Ecuador, a través de Radio Pichincha, que siempre agradecemos por permitirnos estar con su audiencia, y también a Radio Sensación en Murcia, España. Y por qué no en nuestras redes, quien quiera no solo escucharnos, sino también vernos. Estamos en Facebook del canal Babel Latino y también en YouTube, que pueden buscarlo como Babel Latino. Pues aquí estamos después de que ha pasado el 1 de mayo, del Día del Trabajo, después de que aquí tuvimos la noticia del blackout que hubo en España y Portugal. La verdad nunca había pasado tan así fuerte. En fin, ha sido una semana. Estamos también camino al conclave en Roma y no quería dejar pasar la oportunidad de conversar sobre estas temáticas, y lo hacemos desde el mundo migrante, pero evidentemente también desde el mundo católico religioso. Y por esa razón, pues, bueno, antes de nada también agradecemos a Ricardo Paz por la edición de este programa. Y aquí paso como invitado, si no me estoy tomando la palabra demasiado. Pues el padre Hernán Astudillo está conectado con nosotros desde Toronto, allá en Canadá. Él es un padre, tiene una historia, pues que la vamos a descubrir y conocer. Primeramente, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Babel Latino, padre Hernán, o como prefiera que le diga. Buenos días, compañera, buenos días. Un abrazo gigante desde uno de los rinconcitos de Toronto aquí. Son las 8:00 de la mañana. Todavía con un ambiente, con un clima medio frío. Pero un abrazo gigante desde aquí para Italia, para el Ecuador y para cualquier parte del mundo con sentimiento migrante. Buenos días. De eso se trata. Babel Latino nació con la idea de conectar el mundo migrante con los mundos donde nos han acogido. A veces no siempre bien, pero de donde somos parte, pero tratar de atravesar estas culturas, no decir más que multiculturas, somos interculturas que van integrándose con sus diferencias, que vamos aprendiendo. Y eso ha permitido que Babel Latino tenga ya casi 16 años, como le decía anteriormente, y que sentamos siempre a gusto. Y especialmente porque incluso en esta historia de ser cura, que no es fácil, es todo un proceso, me imagino. En algún momento de joven yo estuve participando en el movimiento juvenil de la Tola con un padre, con todo lo que era en ese entonces el Don Bosco. Y siempre consideré que la misión que tienen, la vida, la decisión de ser el sacerdocio, se puede decir, no debe ser nada fácil. Así que, padre Hernán, a mí me encantaría que nos cuente algo de su historia personal para saber cómo se llegó. Y poco a poco vamos a ir abordando también el objetivo que tiene esta vez este programa. Pero si quisiéramos ahondar, tenemos el programa dedicado, en este caso, bueno, al Papa Francesco, pero dedicado a esos sacerdocios y a esta vida de entrega. Ser sacerdote no es fácil cuando uno empieza a leer, releer la memoria histórica del Jesús histórico, redundando la palabra. Ser sacerdote de institución es muy fácil, porque eso conlleva a ciertos apetitos que el capitalismo y todos los enseres de los mundos cómodos regalan a la persona, como cualquier otra persona, como cualquier otra profesión. Pero ser un sacerdote que realmente eh, conlleve con lo que hizo el Papa Francisco en Roma y en el mundo,
realmente es un alto riesgo. A mí me fascina inmensamente el compromiso del Papa Francisco, en que tocó puntos claves para poder inspirar a la humanidad. Él fue más allá del mundo cristiano, inspirar a la humanidad en la importancia de rescatar. Hoy estamos en un proceso de rescate de la humanidad porque vivimos en momentos críticos, en momentos políticos extremadamente críticos, en donde los movimientos políticos de extrema derecha han vuelto a tomar posición en gobiernos, en donde en realidad no se le da la importancia de recuperar la identidad de la madre naturaleza. A mí me fascina cuando él escribió su libro que se llama Laudato Si. Llamó a varias personalidades del mundo, uno de los obispos de Canadá hizo un trabajo excelente en ayudar a hacer el trabajo de sistematización y escribió Laudato Si, la importancia del cuidado de la casa común. Como decirle al mundo entero, tengamos mucho cuidado de las corporaciones y las transnacionales que andan haciendo un daño terrible a la madre naturaleza por el simple detalle de enriquecer sus bolsillos. El Papa Francisco deja un legado, diría, deja un legado y un vacío. El legado en que todos los cristianos aprendamos a leer la memoria histórica. No nos olvidemos que recién pasamos, hace unos días nomás, celebramos la Cuaresma, la Semana Santa y todo. No nos olvidemos de aquel judío semita que gritaba en las calles, que protestaba en las calles, que estaba en contra del Sanedrín, que era la organización religiosa, en contra del gobernador romano, porque estaba bajo el imperio de Roma. Y como dice el Papa, Papa Francisco, a mí me encanta Mateo 25, y Jesús histórico hablaba de que tuve hambre y me distes, estuve desnudo, estuve preso en la cárcel, en el hospital, y así va descifrando. La importancia de ese Jesús histórico que fue perseguido, que fue difamado, que antes de sus fiestas de celebrar la Pascua, su tradición judía, ya sabía que estaba perseguido y que lo iban a crucificar. Él sabía al instrumento esencial del Imperio Romano que tuvo su Getsemaní, que lo capturaron, que lo torturaron como cualquier preso político en América Latina o en cualquier parte del mundo, y que por una noche pasó desangrado, hecho pedazos, y al siguiente día le hicieron cargar una cruz rústica, dos palos ahí pegados, y que no aguantó a cargar sus palos ni siquiera 20 metros, me imagino, pero que hubo un amigo que se llamaba Simón y que se solidarizó, le ayudó a cargar la cruz. Después llegó y le crucificaron, y cuando estaba crucificado no tenía absolutamente nada, ni siquiera una tumba para que lo entierren, pero que hubo un José que se solidarizó, le prestó el cuchito para que lo entierren. Entonces el Papa Francisco lo que hace es que la Iglesia entienda la memoria histórica de el Jesús histórico, que toditos los cristianos de diferentes denominaciones eclesiales, todos entendamos quién es nuestro fundamento, quién es la esencia de una nueva religión que se llama el cristianismo. Y partiendo desde ahí, él tiene praxis increíbles. Una de las praxis lindas que a mí me gusta es en Semana Santa, por ejemplo, los Jueves Santos, se va y lava los pies a musulmanes y los besa los pies. O sea, Papa Francisco ha hecho lo que ninguno de los papas en la historia de la Iglesia romana ha hecho. Y Por eso, decir los detalles. sí, a eso quería ir, ¿no? Antes del Papa Francisco, que aquí le dicen el Papa Francesco en Italia, pues nosotros hemos tenido, olvidándose de todo este sufrimiento que tuvo Jesús, ¿no? Olvidándose. Una de las, y estando aquí en Italia y toda la historia medieval y de lo que significó la Inquisición y de todos los poderes, no solo de la iglesia, sino también antes del capitalismo, de lo que significaba
las decisiones del Papa o de quienes estaban en torno al poder del papado, ¿no? Porque eran también decisiones políticas también ahora. Eso tal vez llegaremos a analizar si nos da el tiempo, pero, o sea, y no digo que el otro Papa, Juan Pablo, no haya sido abierto, lo que sea, pero es como un antes y un después de lo que se conocía, ¿no? O sea, el Papa Francisco nos deja de lo que era antes de un papado y de lo que es a partir de él en los 12 años. Absolutamente. Yo considero que los mejores papas de la historia de la Iglesia Romana Católica es Juan XXIII, quien eh, cuando llegó a ser papa dijo, esto huele a podridumbre, la iglesia huele a podrida, abramos las puertas, abramos las ventanas. Y él es el papa que crea el Concilio Vaticano II. Él es la inspiración a la renovación de una iglesia progresista. Después estamos hablando del Papa Pablo VI, el Papa que escribió la encíclica del progreso de los pueblos. Después tuvimos el Papa Juan Pablo II, Juan Pablo I por un mes. Después vino Juan Pablo II y después vino Benedictino. Y no hay que ser tan piedosos de la historia. La historia la historia no se esconde bajo las mesas. Juan Pablo II y Benedictino, Papa Benedictino, fueron dos papas claros y directos en perseguir a la teología de la liberación. Los dos tienen sangre en las manos. Los dos tienen muchos hermanos latinoamericanos torturados, desaparecidos y asesinados. No hay que santificar las cosas por el dominos vobiscos, la nariz de peliscos, la historia no miente. Después de estos dos papas viene Francisco. Francisco tuvo que debatirse en el Vaticano con una organización sistemáticamente de ultraderecha que se llama el Opus Dei. ¿Sí? El Opus Dei ha tenido y aún tiene en su praxis espiritual, teológica, filosófica, el de constituir, el de consolidar la iglesia como un instrumento de producción, la iglesia como una institución de poder casado a los poderes políticos de ultraderecha. Las iglesias, o sea, las iglesias en sí, en todas las denominaciones, también son políticas. ¿Quién ha dicho que no son? Son políticas y tienen políticas claras y concretas. Las políticas de ellos son apoyar, son las de inspirar, las de apoyar, ayudar a manipular, las de esconder la realidad del Cristo histórico. El día en que todos los cristianos sepamos quién es el Cristo histórico, ese día todas las iglesias en el mundo cambiarían. Dicen que somos aproximadamente más de 1.400.000 o más de cristianos en el mundo. ¿Sí? Yo regreso a las frases que decía el obispo Pedro Casaldáliga, decía, nosotros somos cristianos en Semana Santa, somos cristianos en Navidad y en la época de Pentecostés. Esos días llenamos las iglesias, fiestas por aquí y por allá, y después nos perdemos. Pero la esencia, lo que Francisco ha hecho en sus 12 años de papado, en realidad ha creado una nueva revolución. Y la nueva revolución se manifiesta desde una perspectiva teológica, desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva sociopolítica, económica. Tiene un análisis de fondo. Leamos el artículo que produce padre Leonardo Boff. Padre Leonardo Boff, yo considero él es el padre de la eclesiología de la liberación en América Latina, así como Gustavo Gutiérrez, el padre de la teología de la liberación en el mundo. Leamos el artículo de él y les invito a que nosotros leamos, analicemos, meditamos. Papa Francisco no es una simple figura que se le tiene que mantener en las oraciones. Papa Francisco nos inspira y nos invita realmente a crear una auténtica transformación, una auténtica
revolución dentro de la iglesia y haciéndolo dentro de la iglesia, definitivamente dentro de las sociedades. Si ustedes se dan cuenta, la praxis de él con los diferentes líderes en América Latina, ha invitado a los diferentes líderes de América Latina a que sean más sensibles, a que sean más humanos, en términos correctos, a que sean menos corruptos, menos ladrones, a que realmente hagan un gobierno democrático, un gobierno que vaya en función de los más pobres y excluidos. Papa Francisco es un auténtico papa de los pobres, un auténtico papa de los migrantes, un auténtico papa que incluso en su lenguaje directo habló de la inclusión de las personas de la diferente orientación sexual. Cuando alguien le hace una pregunta a una periodista, le dice, ¿y tú qué piensas sobre las personas de diferente orientación sexual? Y él nos responde, la iglesia no puede cerrarles las puertas, porque todos, todas y todes somos hijos de Dios. Sí, definitivamente, como se dice, es revolucionario, ¿no? Y yo quería tocar el tema que ya ha tocado usted, o sea, ¿por qué? Porque la teología de la liberación, yo recuerdo en mis tiempos de cuando era joven y nos acercamos justamente a la iglesia, en ese entonces al movimiento juvenil de la Tola, yo no tenía ni 20 años, se hablaba de la teología de la liberación, no era solo predicar en la iglesia, sino ir a buscar estos, en la gente, con la gente, al lado de la gente, lo que era. em, Buscar una transformación, o sea, que el ejemplo de Jesús, el ejemplo de la vida, em, ya después de la iglesia, y es otro campo, pero antes de que se convierta en una iglesia, en una religión, pues era el enseñamiento de estar junto a los pobres, de buscar la forma de ser solidarios, de hermanos, ayudarnos. Sin embargo, a mí me ha pasado muchas veces y por eso quisiera así un poquito más a profundizar. Cuando yo hablo de la teología de la liberación, parecería que solo está en América Latina, que nosotros logramos desarrollar o practicar, pero aquí la conocen muy poco. A mí me ha pasado en algunos ambientes de hablar de la teología de la liberación, me dices, ¿de qué está? O sea, sí, quien está cerca a estos argumentos, pero en general se conoce muy poco de cuántos sacerdotes fueron asesinados, han quedado en la impunidad, el tiempo de dictaduras e incluso ahora con los regímenes que estamos viviendo una vez más en América Latina, de las extremas derechas, ¿no? Definitivamente, eh, el mejor teólogo de la liberación es el Jesús histórico. Es Jesús, verdad. el Jesús histórico, este, es un personaje sencillo de carne y hueso. Él anduvo, él convivió, él lloró, él sufrió, él compartió, él celebró con los más pobres, con los más excluidos, con los más olvidados. Fue un feminista en su concepto real, no condenó cuando se encuentra con la mujer en donde todos los judíos adoctrinados según la ley de Moisés debían matarle a pedradas y él va y les dice que este libro de pecado que tire la primera piedra y nadie se arriesga a tirar la primera piedra. ¿Sí? Jesús era un personaje con una visión integral. Esta teología ha sido realmente manifestada en la praxis de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, bueno, los discípulos, las discípulas de Jesús, los que crearon la nueva religión, Jesús no tuvo ni idea de crear una nueva religión. A él ni se le vino a la cabeza. Él nació judío, creció judío y murió judío. Pero los que anduvieron con él, mujeres y hombres, fueron los que crearon las primeras comunidades. Se habla de que estas primeras comunidades hasta el 325 eran fieles. Cuando Constantino llama para hacer el concilio de Nicea para oficializar el cristianismo dentro de Roma, dice que venían varios líderes, sacerdotes, diáconos, obispos, y varios de los que fueron al concilio no tenían dedos, no tenían un ojo, no tenían una pierna, tenían señales, marcas de quemaduras, eran torturados, era todavía, o sea, gente que sufrió la persecución del Imperio Romano porque mantenían la fidelidad, ¿sí? De esa espiritualidad, de esa praxis del Jesús histórico. Pero el momento que la iglesia empieza a hacerse institución, pierde todo.
Se le va la esencia, se le va el perfume, se le va la idea central, se le va realmente el espíritu de Jesús y empiezan a ser instituciones con poder. Sí, y eso pasa en todas las instituciones eclesiales, o eso pasa en las sinagogas, eso pasa en las mezquitas, eso pasa en cualquier religión, como también pasa en todos los movimientos políticos en el mundo. ¿Sí? Eso puede pasar incluso con la izquierda, cuando la izquierda lucha por los beneficios, ¿sí? De los más pobres, después cuando se acomoda el poder, se le va la esencia. Con todos puede ser cuando nosotros no mantenemos la memoria histórica, como dicen nuestros teólogos de la liberación, caminando en los signos de los tiempos. Hay que estar en constantes evaluaciones. La teología de la liberación nace con la inspiración del Concilio Vaticano II, y uno de los primeros libros, creo que es La Fuerza Histórica de los Pobres, de Padre Gustavo Gutiérrez, en 1972. Padre Gustavo Gutiérrez es el que hace un trabajo genial, y desde ahí, desde los 70, empiezan los movimientos sociales en América Latina con efervescencia, y si usted se da cuenta, incluso hay muchos, hay otro clima después del Concilio Vaticano II en América Latina. Hay un movimiento efervescente del cambio, la transformación, la inspiración del Che Guevara, de sacerdotes incluso que asumen la transformación a través de una inspiración armada, Padre Camilo Torres, la cantidad de sacerdotes religiosos. Es decir, hay un hambre de transformar al mundo. El mundo tiene que ser transformado. Hoy vivimos otros tiempos, vivimos otras coyunturas, y es importante caminar en los signos de los tiempos de las nuevas coyunturas. La teología de la liberación es una sombrilla grandísima, en donde dentro de esta teología de la liberación hoy tenemos teología feminista, tenemos ecoteología, ahora se puede hacer teología hasta del Facebook. Todo lo que nos lleve realmente a un proceso de liberación, ¿sí? Entra en el marco de la teología de la liberación. A veces en mi parroquia tenemos un jardincito que se llama Fray Desmond Magley, y tenemos un grupo de ancianos. Ellos hacen ecoteología. A partir de lo que el Papa Francisco escribe, el Laudato Si, es una inspiración gigante para que el mundo empiece a hacer ecoteología. Incluso la teología de la liberación no estaría enmarcado solamente dentro de la religión cristiana, ¿sí? Los judíos pueden hacer teología de la liberación, los islamitas pueden hacer teología de la liberación, los hermanos de la construcción pueden hacer teología de la liberación. Todo el mundo puede hacer teología de la liberación. Eso, en términos sencillos, implica de que veamos nuestro Dios con el corazón, con los sueños liberadores, donde realmente entendamos que la presencia espiritual, que la presencia emocional, que la presencia mental, que la presencia económica, la presencia en su diversidad de actividades, tiene que ser desde una perspectiva liberadora, donde los seres humanos nos sentamos contentos, satisfechos, y sabemos que lo que hacemos, lo hacemos gracias en la inspiración de ese Dios liberador, y de que nuestros hermanos, hermanas y hermanes, todos estamos satisfechos en una sociedad. La teología va más allá de un encasillamiento político con una visión pequeña. Excelente sus palabras, padre. Realmente marcan una diferencia de lo que debería ser, porque aquí, como decimos, ni siquiera se trata de izquierdas o derechas, se trata, y lo que decía Mujica, de humanismo. ¿Y quién más que el cristianismo que genere este humanismo profundo, ¿no? Que ahora mismo, digamos, pese a que intentamos rescatarlo cada día en nuestras vidas, vivimos en una sociedad donde ya no entendemos incluso lo que está pasando, porque hay tanta maldad, y no hablamos solo de una maldad, hablamos de guerras, siempre hemos hablado de guerras históricamente, pero lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en Gaza. Siempre tengo aquí la bandera de Palestina porque debe ser una bandera de teología de la liberación, ¿no? O sea, cómo no pensar en cuántos niños, cuánto genocidio? Y el Papa Francisco hablaba de esto cada vez, ¿no? Cada vez. Fue acusado por muchos de comunista, ¿no? Porque no ha faltado en querer poner en un lado o en el otro, ¿no? O como usted decía, muchas veces las izquierdas tienen grandes principios de humanismo, pero en el momento que están en el poder,
hacen también totalitarismo, hacen también autoritarismo, hacen también, o sea, el manejo del poder que no deja de ser a veces bastante perverso. La preocupación que ahora mismo tenemos los comunes, los que no estamos cerca, los que no sabemos mucho, como en este caso nosotros, y me refiero ya precisamente a mí, el miércoles 7 de mayo inicia el conclave con 133, creo, cardenales, donde parecería, vimos hace poco, no sé si usted vio la película esta Conclave, que ubica un poco cómo se maneja, ¿no? Cómo se maneja otro tipo de, porque uno ve esto más que las lecturas de las películas, de cómo puede manejarse el poder atrás. ¿Qué nos puede esperar? ¿Cuáles son, qué va a pasar? Porque para mí lo lógico es que siga alguien esta línea revolucionaria del Padre Francisco, que como digo, él ha atravesado no solo a los católicos, o sea, atraviesa a la humanidad. O sea, no, uno no necesita ser católico para decir qué buen papa que tuvimos en estos 12 años, qué mensajes profundos. No, o sea, un dolor profundo, así uno no sea católico ni religioso, incluso siendo ateo o agnóstico, el vacío que deja, porque digo, sí, tenía su edad, pero los hombres buenos como él se van, los únicos que podían alzar la voz, así no sea escuchado por los poderes fácticos que tenemos a nivel mundial. ¿Qué nos va a esperar? ¿Cuáles son la esperanza, por modo de decir, que tendríamos después del 7 de mayo con el nuevo Papa? Porque no crea, padre Hernán, que no tengo yo miedo de que sea uno que siga a Trump, porque los poderes políticos siguen atrás de estas elecciones. No, no podemos decir que no. No creo que sea un puritismo que van y dicen, sí, seguimos la línea, porque conocemos la historia de cómo han estado estos papados y con claves y todo lo que ha hecho la iglesia también históricamente. Vuelvo y repito, porque sería negar la historia de lo que ha sido también la iglesia. Bueno, el conclave, para muchos es una palabra medio rara. Sí, para mí no es. Conclave, en términos sencillos, se llaman las preparaciones de las elecciones. ¿Sí? Es una preparación de las elecciones. Nos recién acabamos de pasar las elecciones en Canadá el día de ayer. Y Un por suerte conclave con buenas político, noticias. buenas noticias, un conclave político en Canadá, una preparación de, de las elecciones dependiendo de la realidad concreta de las elecciones. Este caso del Vaticano. Hay regulaciones, hay normas, hay un número de cardenales invitados a Roma para toda esta preparación de la nueva elección, una actividad eminentemente política. Son 136 cardenales, sí, 137, pero dos parece que no van por temas de salud. Así que parece que los que parece, como digo, es lo que he escuchado en estas últimas horas, de que serán 133. hay un grupo de cardenales jóvenes, entre ellos mismos no se conocen. Una de las cosas que hizo el Papa Francisco fue, en la época de su papado, reelegir nuevos cardenales. Tenía esa, yo me imagino esa desesperación de que el colegio de cardenales cambie, porque en la época de que, cuando él mismo era papa, habían cardenales de rodillas, llorando, rezando, ojalá él se muera. ¿Sí? Rezaban para que él desaparezca del planeta, porque estamos hablando, y el mundo tiene que saber, estamos hablando dentro de Roma mismo, cardenales progresistas y cardenales de ultraderecha. O sea, y eso no es solamente dentro de la iglesia romana católica, dentro de todas las denominaciones eclesiales. Eso pasa también dentro de la sinagoga, eso también pasa dentro de la mezquita, dentro de Sí, todos los movimientos religiosos, dentro de todas las religiones, ¿sí? Estas injerencias, estas inspiraciones políticas los pasan gente progresista y gente de ultraderecha, gente dogmática, gente que les gusta leer los cánones, la doctrina social de la iglesia, la doctrina social de la sinagoga, la doctrina social de la mezquita, la doctrina social de diferente tipo de religión. Los dogmas, las doctrinas son los que destruyen a la humanidad. Por eso que hay siempre la palabra dogmático, porque a veces uno quiere seguir
el pie de la letra del dogma, ¿sí? Pero no quiere entender la experiencia real del hermano y el hermana y el hermano que está al lado, ¿sí? A veces pensamos que es importante golpearnos el pecho dentro de una iglesia y cuando salimos a la puerta de la iglesia tenemos una persona con un tachito moviendo para ver si es que agarra un peso para tomarse un café o su merienda. Las contradicciones, ¿sí? Contradicciones fatales en las Ujú. que el Papa Francisco trató de hacernos, de visualizarnos, ¿sí? Que rompamos el dogma de a Dios rogando y con el mazo dando. So, hoy viene realmente momentos en donde se habla mucho de la presencia del Espíritu Santo. Yo creo profundamente como sacerdote en la presencia del Espíritu Santo, pero también he aprendido de que no hay que ser ingenuos, porque a veces el Espíritu Santo es manipulado y es manipulado por los intereses de los sectores realmente más reaccionarios. El Espíritu Santo nos inspira realmente a una decisión, a una posición eminentemente transformadora, una posición humanizadora, una posición donde todos, todas y todos tengamos un espacio digno en este caso, en este conclave, ¿sí? Político que se va a desarrollar, hay una cantidad de cardenales, hay algunos incluso que empiezan a sonar los nombres, que alguien que tenía el mismo sueño del Papa Francisco, se le nombra al cardenal filipino, se le nombra a otros cardenales que estaban muy cerca Un a lo africano también está que dentro de los nombres, pero puede haber sorpresas también ahí. van sumándose poco a poco. Y yo pienso que eso pasa como pasó con el Papa Francisco. El Papa Francisco no sonaba en las primeras elecciones, ni siquiera asomaba. Pero de pronto en las elecciones, cuando pusieron los candidatos, fueron eliminando, eliminando, eliminando. Y esa es una campaña política. Ahí sí hay una campaña política que nosotros, los que estamos afuera, no los vemos, no lo vemos, pero Ujú. los que están adentro tienen que hacer campaña política, hacen campaña política. Y repito de nuevo, vean la película El Conclave, y ahí van a entender precisamente este conclave. Y bueno, la película es excelente, muy bien hecha. Excelente. Yo, Y yo, el final de la película que es increíble porque da a entender de esa diversidad, incluso de género que puede llegar, que ojalá esperanza es que se acepte esta, como decía, ¿no? Luego Francisco, ¿quién soy yo para enjuiciar, para decir, ¿no? Y el papel de la iglesia es abrir las puertas, no cerrarlas. Eh, absolutamente, es el objetivo de la humanidad. Nosotros los seres humanos tenemos muchos prejuicios, porque la iglesia ha hecho tanto daño a la humanidad. Las iglesias y los estados han hecho tanto, tanto daño a la humanidad que no tienen incluso dinero ahora para pagar el daño que han hecho en la historia. Esa es una de las preocupaciones que la iglesia debería hacer. En nuestros tiempos no necesitamos evangelizar a nadie. Cuando yo veo sacerdotes, misioneros, que dicen que van a evangelizar en África, que van a evangelizar en América Latina, me da una tristeza. No necesitan ir a evangelizar, necesitan reevangelizarse ellos mismos. Entender que el Jesús con rostro moreno, ¿sí? Está muriéndose de hambre con todas las cruces que le ha mandado la Organización de las Naciones Unidas, del imperio, el actual imperio que tenemos hoy en nuestros tiempos, de los Estados Unidos, Norteamérica, el grupo G7, el G20, tienen una cantidad de cruces, las guerras, Gaza. De Gaza no podemos dejar de hablar de una manera práctica, esas criaturas, niños, madres, adolescentes, crucificados bajo la furia y el odio de una praxis sionista. El gobierno de Israel es un gobierno sionista, es un mini emperador en la época de Jesús, persiguiendo a personas, a gente inocente. No podemos dejarlo al lado. Es decir, el conclave realmente, yo creo que así y hablarles, les hablo con profunda humildad. Yo creo que la iglesia tiene que pensar muy seriamente en un proceso de reevangelización. Si la iglesia no hace un acto de contrición, un acto personal
de reevangelización, que implica recolonización. Nosotros tenemos, yo, usted que ahora en entrevista, los que nos están escuchando, vivimos con una cantidad de defectos de la colonización. La colonización nos ha hecho tanto, tanto daño, un ambiente tóxico en que no nos permite dialogar, desnudar nuestros espíritus, nuestros pensamientos, nuestros sueños, no nos permiten ir más allá, no nos permite descubrir nuestra propia realidad humana. La colonización nos ha convertido en monstruos humanos. En las nuevas conquistas, hoy el mundo está preocupado por producir, por producir, por producir, por producir, y creen que la razón de vivir es producir. San Óscar Arnulfo Romero dice una frase célebre: cuando a los ricos les tocan los bolsillos, mueven cielo y tierra por mantener a su lado su ídolo, que es el dios dinero. Y eso pasa con nuestros gobiernos actuales. Eso pasa incluso con el liderazgo de la iglesia. He ahí la importancia de decolonizar. Ojalá este conclave dé una apertura realmente para que, así como lo hizo en su praxis el Papa Francisco, con una inspiración de decolonización, demos un inicio de decolonización de todas las iglesias. Es decir, de que podamos rescatar la figura del Jesús histórico en nuestros jornales cotidianos. Los inmigrantes, los desapercibidos, los que no tenemos patria, los que no tenemos estatus, los desconocidos del mundo, pero afortunadamente los que mantenemos las economías de nuestros países, los que a lo mejor en algunos países la primera fuerza económica, como el caso de El Salvador, no tienen petróleo, no tienen recursos naturales, pero el primer producto bruto son las remesas económicas. Y los migrantes en todo el mundo, casi en todos los países, somos la fuerza económica, ¿sí?, que sostenemos la felicidad de quienes están en nuestros países de origen. Los migrantes somos los que salimos, ¿sí?, perseguidos, los que llegamos a los países que arribamos y con nuestras manos nosotros decoramos, limpiamos, fortalecemos, empoderamos la sociedad en donde llegamos. Pero así de crueles son los gobiernos que al país que llegamos muchas las veces no nos valoran, y al país que dejamos tampoco nos valoran. Qué importante es, y eso sí me da voy de nuevo al Papa Francisco. Su voz fue una voz de los migrantes. Yo tuve la suerte por 16 años de crear un proyecto que se llama la Caravana La Esperanza, y desde aquí de Toronto manejaba hasta El Salvador una caravana al inicio de buses y luego de ambulancias, llenos de ayuda médica y actividades y detalles para compartir con mis hermanos en El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Tuve la suerte de llegar a Nicaragua, y cuando estaba vivo todavía, este padre Fernando Cardenal, el que estaba a cargo de las escuelas, un sacerdote jesuita a cargo de los jóvenes de la calle. Entonces, manejar todo ese tiempo, toda la trayectoria, y encontrarme con migrantes en el camino, en México especialmente, subiendo desde Sudamérica, Centroamérica, rumbo a Norteamérica, ¿sí? Entender ese vía crucis. Después tuve la oportunidad de de ir con otra caravana de aquí a la frontera de Reynosa y McAllen, en donde cruzaron 100,000 niños en tráfico humano. En ese proceso logré conocer a Padre Pedro Pantoja, un santo varón que se me murió hace 3 años con COVID, y no he podido ir a verlo todavía. Este año tengo que ir a ver sus cenizas, tengo que ir a arrodillarme, a llorar y decirle: ¿cómo estás, hermano? Éramos 5 sacerdotes que desde Saltillo hacíamos una procesión
Saltillo, Monterrey, San Fernando y la finca del Huizachal, donde asesinaron el 22 de agosto del 2010 a 72 jovencitos. El grupo Los Zetas, a quienes les dijeron, ustedes tienen que cargar una cantidad, desde aquí hasta la frontera, y se negaron y fueron eliminados todos, excepto un hondureño y un ecuatoriano. Entonces, por un periodo más o menos de 7 años yo he hecho esta procesión, hasta por 2 años casi nos eliminaron a nosotros. Gracias a Dios estamos vivos. Pero el Papa Francisco fue una voz, es una voz de toda esa, como es, de todo ese caminar. Tuvimos la suerte de que el grupo de 72 creado en México, se pudo hacer contactos para que el Papa Francisco mande un mensaje por todas esas criaturas, pero especialmente por las madres de esas criaturas asesinadas de los 72. Después del 2010, el 2011, se encontraron otra fosa donde se decía aproximadamente que habían como 200 migrantes muertos dentro de una fosa con los cráneos hechos un hueco, donde los carteles le daban a los migrantes un combo para que peleen entre los dos a ver quién sobrevive. Es decir, Ay, el que no. moría iba a la fosa y el que vivía. Esas praxis y hay muchas más prácticas de los inmigrantes que nadie los ve. Por Sí. contarles un pequeño detalle en el que el Papa Francisco fue una voz profética. Papa Francisco fue una voz profética de la madre naturaleza, de los migrantes, de las personas con diversidad de orientación sexual, es un profeta del amor, de la paz, de la justicia. Y ojalá ese espíritu del Papa Francisco ahora que empieza el 7 de mayo, se manifieste en ese conclave. Yo oro todos los días que el espíritu del Jesús histórico, el espíritu de San Romero, de Padre Rutilio Grande, de los 6 sacerdotes masacrados el 16 de noviembre de 1989, del Papa Francisco, de Leónidas Proaño, de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, de muchos sacerdotes de América Latina, de muchas mujeres, como Berta Cáceres, la defensora del agua, el espíritu de ellos llegue al conclave. Y ojalá ese espíritu realmente pueda dinamizar, crear una elección auténticamente democrática y que el nuevo Papa sea un líder espiritual realmente cercano con, en y en el trajinar de los más pobres y excluidos. Mil gracias, Hernán. De verdad, sus palabras nos dejan una huella profunda, ¿no? Eh, de buscar de uno u otro modo, ¿no? A nivel espiritual, como dice usted, a nivel de todas nuestras voces que tal vez no sean ni siquiera escuchadas, pero que logren que alguien siga el legado del Papa Francisco y de todas estas trajines que la Iglesia de los pobres ha estado siempre junto a quienes se lo merece. O sea, es para todos, pero casi siempre han sido los excluidos, los abandonados de los poderes e incluso de las élites de las iglesias. Y ahora habrá quien esté interesado en que esos poderes, como el mismo Trump, de tanto egoísmo, de tanta maldad, de tanto capitalismo, como iniciaba al inicio de su conversación, pues decía, ¿no? Que sea el humanismo que gane y yo siempre quiero creer que la humanidad debe ir para mejor, pese a las circunstancias que estamos viviendo tan difíciles, porque siempre hay personas como usted, siempre hay misioneros que nos permiten creer que es posible un mundo mejor. Yo le quiero agradecer inmensamente por este diálogo. Espero que tengamos otras oportunidades para poder dialogar de estas campañas, de esta caravana de la esperanza que me ha dejado la piel de gallina de saber qué duro, y que al mismo tiempo qué grandeza humana, ¿no? Para llorar juntos, para abrazarse, para saber quiénes se salvaron, quiénes murieron y que quedan personas como usted que van haciendo cada día y no se cansan, no se cansan y están ahí demostrándonos que eso es posible. Mil gracias, les dejo para un último mensaje y decirle encantada de esta oportunidad. Siga haciendo teología de la liberación con la voz profética de su medio.
Salud para Radio Pichincha, en Quito, para los medios que usted comparte. Hablar de la liberación, crear un espacio de comunicación liberadora es una teología de la liberación en nuestros tiempos. Por las redes sociales, por el spot, todos los medios que podamos hacerlo, síguelo haciendo, porque también estamos como usted en los medios de comunicación, porque tenemos una cantidad de medios masivos tóxicos, quienes la mentira la convierten en verdad y la verdad en mentira. Esta es una campaña profética suya también, como de muchos y moches. Les mando un abrazo grande, bendiciones desde Toronto y mucha energía positiva, porque el Dios de la vida sigue manifestándose como una chispa, como una mirada, como una sonrisa en las sandalias polvorientas, en los que luchan, en los activistas que están en las calles protestando por los derechos de Gaza, de Ucrania, de todos los pueblos invadidos por los nuevos monstruos de la colonización. Todo es posible cuando creemos en una teología del amor. El amor cura, el amor sana, el amor hace milagros imposibles. La bandera de los cristianos es el amor. Agarrémonos de ese mástil que se llama amor, de esa bandera que se llama amor, porque eso produce justicia y produce paz. Saludos, bendiciones, hasta pronto. Muchas gracias. Desde el sur del mundo llegó tu voz, con los pies descalzos del corazón, sembrador de paz en tierra hostil. Fuiste abrigo fiel del alma infantil. Con tu gesto humilde, tu mirar de sol, rompiste silencios, abriste el amor. Lloraste con el pobre, hablaste por el mar, y al hermano caído supiste abrazar. Francisco, pastor de luz, camino de fe, palabra en cruz. Tu voz aún canta en la oración, como un susurro de compasión. No te vas, vives en la flor, en la risa, el pan, el perdón. Francisco, guía del amor, el mundo hoy te guarda en su canción. Nos dijiste cuida con voz de raíz, que el mundo es un don, no es solo país, que el cielo se gana bajando a servir, y el más grande es quien sabe compartir. Y aunque tu silla ahora esté vacía, queda tu alma en la Eucaristía, queda tu paso en cada rincón, en cada gesto, en cada oración. Francisco, pastor de luz, ejemplo de fe, puente y virtud. Tu nombre es eco en la misión, como un susurro del buen pastor. No te vas, quedas en la voz de quien ama, escucha y da amor. Francisco, siervo del Señor, descansa en la paz del Creador.
Y estamos aquí en Babe Latino, edición 479, después de haber tenido este diálogo tan profundo, transparente y claro con el sacerdote padre Hernán Astudillo, un sacerdote migrante, por otro lado, que nos habla desde Toronto. Y pues decirles que esperamos y lo hacemos en dedicación a al Papa Francisco, que ahora mismo no está, pero que nos ha dejado un gran legado a toda la humanidad, más allá de la religión católica. Ha sido un verdadero ejemplo de ser humano y nos sentimos muy orgullosos de que el Papa Francisco también nos representaba a toda Latinoamérica en el mundo. Estamos ya muy cerca del 7 de mayo y esperaremos que quien siga, quien logre después del cónclave que hay a partir del 7 de mayo, pues pueda seguir la línea de este gran ser humano más allá mm, de su vida, porque ahora mismo pues podemos decir que lo que nos deja es su ejemplo magnífico de ser humano y el ejemplo de ser una de las personas que, un papa que nos dio el mensaje de paz, amor, de estar siempre junto a los pobres, de respetar cualquier condición, como ya le decía el padre Hernán, de género, de sexo, en fin, único, único. Yo creo que nos dolió y nos duele aún a toda la humanidad su despedida, pero al mismo tiempo tenemos la ilusión y la esperanza de que el Papa que mm, coja la posta de el Papa Francesco sea alguien que pueda seguir su línea y que se busque siempre la paz, unidad e igualdad. Pues siguiendo la línea que estamos, bueno, nada más considerando que hemos pasado también por el 1 de mayo, lo cual damos un saludo y abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, que también son el motor de la humanidad, de que podamos pues seguir adelante, ¿no? Porque la vida es eso, es una lucha permanente, es un trabajo permanente de la gran mayoría de la humanidad, eh, sin contar también todas las injusticias, las muertes en los lugares de trabajo, aquí en Italia se dan mucho. Todavía no hay una legislación que proteja a los trabajadores y trabajadoras en su condición de seguridad. Eso es realmente fundamental y dejamos este mensaje también para mm, para toda la humanidad en su 1 de mayo, para toda la humanidad, porque si no es por el trabajo también la vida no sería posible. Lo que no permitimos y lo que no aceptamos es que esto sea a través de la explotación de pocos a las grandes mayorías. Y esas luchas siguen siendo permanentes y sin descanso. Hay otra temática que me encantaría poder compartir con los oyentes de Radio Pichincha y es un mensaje hecho por Lalo Haya. No lo conocemos, pero en redes ha tenido un gran impacto, más de 111.000 visualizaciones. Es una poesía, podemos decir, dedicado a todos mis hermanos latinos, dice, en Estados Unidos, que hoy sientan miedo. Esto es dedicado a los buenos, a los trabajadores y trabajadoras, a los que salieron a buscarse un mejor futuro para ellos y sus familias, porque los buenos somos más. Y ahora mismo vamos a pasar el audio de Lolo, porque me parece muy bonito y muy significativo y simbólico, considerando todo el dolor que están sufriendo muchas familias latinoamericanas que ahora mismo son desgarradas y desplazadas de sus vidas en los Estados Unidos, regresando en condiciones de, le digo, casi de ser considerados como si fueran delincuentes o peor.
o peor, y eso es muy doloroso porque no creo que nos merecemos ninguno de los migrantes que salimos con el sueño de poder ayudar especialmente a nuestras familias. Escuchémoslo. La culpa es de los migrantes. No importa si somos buenos o malos, adultos o niños, o si ya aprendimos a hablar inglés y pagamos impuestos. Lo único que importa es que no somos de aquí. La culpa es de los migrantes porque no saben cumplir la promesa de que el próximo año estarán de vuelta en casa para celebrar en familia. La culpa es de los migrantes porque saben mentir muy bien. Mienten cuando les preguntas cómo están y esconden sus jornadas laborales y su poco tiempo de bienestar detrás de un todo bien. La culpa es de los migrantes por querer adornar un lugar que no les pertenece, por compartir su música, su alegría, su baile, su fe, con una sonrisa que molesta porque aquí nadie tiene derecho a ser feliz. Aquí solo se trabaja. Porque no saben olvidar el barrio, la calle, el clima, la playa. Porque sus raíces se quedaron en el lugar de donde los arrancaron. Porque tienen fuerza para todo, para cruzar en balsa, trepar murallas, pasar el río, esconderse por días, para trabajar hasta dormidos, para soportar el frío de la ciudad y de su gente. Porque saben soportar el dolor sin romperse. No hay una espalda latina que no duela, no hay talones descansados ni horas de sueño completas. La culpa es de los migrantes porque con ellos todo sabe igual. Arepas, tamales, pupusas, habichuelas, ceviches, mates, sancochos, todo sabe a distancia, a dolor, a sudor, a soledad. Porque con ellos todo suena igual, salsa, merengue, cumbia, corridos, gaitas, boleros, reggaetón. Todo suena a pasión, a lucha, a libertad, a rebeldía. La culpa es de ellos porque creen en Dios en todas sus formas y colores y lo llevan colgado en el cuello, tatuado en el brazo, colgado en la pared de la casa, o lo visitan los domingos en eso que suelen llamar día de reposo, aunque todos sepamos que en esta tierra ya nadie encuentra descanso. La culpa también es de los hijos de los migrantes que no logran ver en sus padres a un ciudadano de aquí, ni ven en el espejo a un ciudadano de allá, que solo reconocen la mezcla y esa mezcla sigue siendo incómoda para algunos. No importa el nombre que tenga, democracia, dictadura, progresismo, hay leyes nuevas cada día. Los de derecha, los de izquierda y los que dicen ser del centro, los diplomáticos y los armados, los que inventan visas, los que dan las visas y los que las revocan, todos cuidando su lugar en la fábrica de distancias. Y en el centro todo un continente que debería mirarse como hermanos. Y no intento defender a los que incendian y destruyen lo que funciona, pero que se juzgue el delito y no la sangre. Que se condene la maldad y no el acento, que no incendien los campos tratando de quemar la plaga y terminen llevándose también consigo la buena semilla. ¿Sueño americano? No, sueño latino, que se pueda trabajar menos y vivir más, que no tengamos que ocultar lo que somos, que se pueda tramitar menos y vivir en paz. Y bueno, ahora vamos a despedir el programa, pero antes de nada, ya que nosotros salimos cada sábado, nos gustaría pues dejar esta promoción, el festejo a todas las mamás en la Feria de Emprendimientos de Rinconcito de Pichincha. El viernes 9 de mayo descubre los regalos más creativos, deliciosos y únicos para sorprender a todas las mamás. ¿Qué encontrarás? Galletas artesanales, pan de masa madre, paletas de chocolate, bisutería artesanal, productos naturales para el cuidado personal, adornos, tejidos, material didáctico, medicina natural y para el paladar también. Las mejores empanadas de morocho, deliciosos corviches, ceviche acompañado de un exquisito vino de mortiño. Les esperamos en La Mallorca, número 29 y 198 en Madrid, sector La Floresta, de 9 a 3 de la tarde. Ven con tu familia y celebra a mamá en la mejor feria de la ciudad. Te esperamos. ¡Wow! ¡Qué promoción! Ya me vino ganas especialmente de las empanadas de morocho, pero lamentablemente estamos aquí tan lejos. Los migrantes los extrañamos mucho nuestros platos favoritos. Así que quien pueda disfrutar, quien está ahí en nuestro país, ahí en la mitad del mundo, en Quito, pues no dejen de ir a esta fiesta del 9 de mayo. Y ahora sí, pues despedimos Babel Latino
479. Estaremos aquí para el 480 y como decimos ahora, esta escalera de Babel Latino y este puente intercultural quiere lograr los 500 programas, así que nos preparamos para seguir adelante y tener cada semana nuestros invitados y protagonistas. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a toda la parte técnica de Radio Pichincha. Muchas gracias a Radio Sensación en Murcia y a todos y cada uno de ustedes que nos han escuchado y que ojalá nos puedan seguir también en redes. Hasta pronto, hasta la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.